En la era escueta y cruda, los viejos personajes tenían nuevos problemas. El maltrato infantil, un audaz nuevo tópico de los años 80, se reveló como la fuente de la ira de Hulk. Su padre lo golpeaba a él y a su madre. Otros héroes se hicieron adictos a la bebida. Uno de los cambios mayores le ocurrió al archienemigo de Superman. Durante 45 años, Lex Luthor había sido un científico loco. Eso ya no era lo bastante escueto y crudo, así que lo transformaron en la cosa más malvada sobre la Tierra, un hombre de negocios de los años 80. La transformación de Lex Luthor refleja otra preocupación acerca de la era de Reagan. Como en los años 30, la verdadera fuente de la maldad está en las corporaciones. Pero puede que el momento más oscuro de las historietas llegó cuando DC decidió matar a Robin, no el joven maravilla original, Ricardo Tapia. A él se le permitió crecer, ir a la universidad y convertirse en un personaje llamado Nightwing. Era el nuevo Robin, llamado Jason Todd, un ayudante que muchos detestaban. Oyes hablar de personajes que adquieren vida propia. Jason fue el mejor ejemplo de eso que jamás haya visto en persona. Nadie decidió que fuese un detestable mocoso. Pero él era eso. En 1988, el bufonesco enemigo de Batman, el Guasón, capturó a Jason. Lo golpeó hasta el cansancio e hizo estallar una bomba. DC dejó su destino en manos de los lectores. Si llamaban a un número telefónico dado, sobrevivía a la explosión. Si llamaban a otro, el chico no sobrevivía. Y esperamos. DC recibió 10.614 llamadas. El veredicto, la muerte, por 72 votos. Cuando los grandes medios se enteraron de eso, estaban indignados. Pienso que la mayoría de la gente pensó que era Ricardo Tapia. La gente tenía un vínculo emocional con Robin, aunque no hubiesen visto una historieta en 20 años. Yo usaba un pequeño emblema de Batman en mi chaqueta. Fui a un deli en la Quinta Avenida a comprar un emparedado de atún y un hombre se fijó en él y me preguntó quién era yo. Le dije que yo publicaba Batman. Y él replicó, oigan, este es el sujeto que mató a Robin. Batman luego encontró un tercer Robin, un buen chico llamado Tim Drake, que fue aceptado por los fans. Pero la muerte de Jason Todd continúa acechando a Batman y a Denny O'Neil. Yo pensaba que me dedicaba a escribir y publicar ficción. Me di cuenta de que no. El editor de Batman y el editor de Superman son más que eso. Somos los guardianes del folclore. Los años 80 cerraron con el estreno de la película Batman de Tim Burton. La película parecía abrir una nueva era para los superhéroes, pero en poco tiempo surgieron grandes problemas. Apareció la triste, horrible y penosa fiebre de los coleccionistas que por segunda vez puso a las historietas muy cerca de su aniquilación. Para finales de los 70, la historieta promedio costaba 40 centavos de dólar. Esto era demasiado para muchos jóvenes lectores, pero no bastaba para la mayoría de los dueños de los kioscos. Los editores de historietas necesitaban una nueva forma de comercializar. La encontraron en el creciente número de tiendas que vendían historietas viejas a los coleccionistas. Estaban estas tiendas que vendían historietas viejas. Debía haber una manera de hacer que vendieran las nuevas. Eso sería sensacional. Los superhéroes se mudaron de los kioscos a millares de tiendas repartidas por todo el país. Estas tiendas se convirtieron en una especie de clubes privados que atendían a un público de fanáticos de las historietas. La atmósfera de madriguera de la mayoría de las tiendas estaba sacada de las historietas. Eran como baticuevas. Era un mecanismo de defensa que al entrar en una tienda, esta sea como oscura y sucia, porque no quieren extraños que lleguen y digan, ¿qué es esto? ¡Qué tontería! Las historietas pasaron de ser un medio masivo a ser un artículo para unos pocos, de mayor precio y dirigido a los lectores de más edad. Hay todavía un pequeño grupo de gente que dice que las historietas son para niños. Les hacemos saber con pasión y energía que las historietas no son solamente para niños. De hecho, algunas son principalmente para adultos. Una de las series para adultos más exitosa y aclamada fue Sandman, del nuevo sello de DC Imprint. Era escrita por Neil Gaiman, quien había crecido en Inglaterra leyendo reimpresiones de las historietas estadounidenses. Leer las historietas era como recibir postales de Oz.
El primer Sandman de DC en 1939 combatía a los delincuentes con una máscara y una pistola de gas. Luego, disfrazado y con ayudante, un segundo Sandman en 1974 era el amo de los sueños. Gaiman usó trozos de ambos en Morpheus, el divino señor de los sueños, un superhéroe muy diferente. La idea de ponerle un disfraz a alguien me parecía muy extraña. No conozco a nadie que use disfraz. Por otra parte, el tener a alguien vestido todo de negro era como que muy obvio. Lo que estuviese en mi mente cada mes era lo que ponía en las páginas de Sandman. Podía ser cualquier cosa, desde historietas en la antigua Roma hasta llegar a la guerra en Irak y las ruinas de Bagdad. La Sandman número 19, basada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, fue la primera historieta que ganó el premio anual de fantasía, no en una categoría especial para historietas, sino como mejor cuento. El premio lo habían ganado antes escritores como Harlan Ellison y Jorge Luis Borges. Algunos en el comité pensaron que una historieta no debía estar en semejante compañía. Recibimos el premio un sábado en la noche y el domingo en la mañana cambiaron las reglas para asegurarse de que nunca ocurriese de nuevo. Era como cerrar la tranquera luego de que se robaran el caballo y ganaran el derby de Kentucky con él. Al menos Gaiman conservaba el respeto de DC, donde tenía libertad creativa casi absoluta. Cuando escribí el episodio de la Convención de los Asesinos en Serie, había una referencia a la masturbación y me llegó un mensaje de arriba. La gente en el universo de DC Comics no se masturba. En los años siguientes, las historietas, al igual que el cine y la televisión, se abrieron al sexo. En los años 90, las historietas comenzaron a manejar temas de los cuales se habían mantenido alejadas antes, como la homosexualidad. Los personajes homosexuales proliferaron. En The Authority, Apollo y Midnighter son unos violentos combatientes del crimen y tiernos amantes. A comienzos de los 90, las historietas producían mucho dinero, y no solo para los editores. A diferencia de sus predecesores, los escritores y dibujantes podían ahora ser dueños de sus personajes. Y si un nuevo superhéroe tenía éxito, su creador podía ganar mucho dinero, como Todd McFarlane. Se había hecho de renombre como dibujante y escritor del Hombre Araña. En 1992, él y otros populares artistas formaron Image, una compañía que desafió a las dos grandes, Marvel y DC, con historietas como Spawn,